Doctora Alicia Elena Pérez Duarte, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien agradezco mucho que esté con nosotros en el Financiero Bloomberg. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Espero que usted también. Sí, afortunadamente. Dígame. Hay dos posturas que ustedes plantean en este pronunciamiento. Uno es la autonomía de la UNAM y dos, que hay un castigo o, claramente lo dicen, es más, retirarle el título a la ministra Esquivel. Efectivamente. Primero es la cuestión de la autonomía de la universidad, que qué es lo que significa, pues justamente que podemos gobernarnos y podemos tomar decisiones dentro de la propia universidad. Y lo segundo es una cuestión de meros principios legales, que inclusive dentro y fuera de la universidad es exactamente lo mismo. La titulación en cualquiera de nuestras carreras, especialmente la de Derecho, es un acto jurídico y en Derecho nos caracterizamos además porque le damos una solemnidad tan importante que protestamos al momento de que se nos otorga el grado de licenciados o licenciados en Derecho, protestamos cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Así de solemne es ese acto. En la teoría de los actos jurídicos se señala que cuando en un acto de esta naturaleza falta uno de los elementos esenciales, el acto mismo está afectado de nulidad absoluta, ¿sí? O de inexistencia. En aquellos tiempos, en 1987 se decía inexistencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que le falta uno de los elementos para que se constituya el título de licenciada en Derecho, en este caso a la señora Yasmín Esquivel, ¿sí? ¿Y cuál es el que falta? Justamente haber elaborado una tesis, porque no hay ninguna razón lógica para considerar que una tesis que fue plagiada, que fue robada, sea considerada elaborada por ella misma. Conocemos, quienes firmamos esta solicitud al Consejo Universitario, conocemos el argumento de que le prestaron al alumno o le presentaron al alumno Edgar en su momento la tesis que estaba trabajando ya la señora Esquivel. Sí. Es poco creíble. Perdón, sí. No conozco un caso así en todos los años que tengo en la universidad, desde que fui alumna, empecé a ser alumna en 1973. No conozco un solo caso que se haya terminado una tesis un año antes de el examen profesional, o un año antes de haber terminado con los créditos de la licenciatura, ¿sí? Pero Claro. aún suponiendo que así sea, dos tesis exactas, iguales, una que es posterior a la otra, implica ya per se una violación a los elementos esenciales de la titulación. ¿Sí? He escuchado por ahí que dicen que no podemos, los títulos no se pueden invalidar porque hay una cédula que los respalda. No, es exactamente al revés. La cédula la emite la Secretaría de Educación Pública y lo único que dice es que la universidad registró un título profesional que permite que la persona X ejerza esa profesión. Pero si el título no es válido, la cédula per se desaparece, ¿sí? Claro. La cédula simplemente hará constar que esa cédula ya no existe. ¿Sí? Y ahí, eso es. sí. Y ahí Permítame hacer ahí un paréntesis, doctora, porque creo que está tocando la parte esencial. Esta cédula que usted está comentando, que otorga la UNAM, para que luego la otorga la SEP. La SEP, exacto, sí. La SEP. Y lo que otorga la UNAM, que es aquí, es la titulación. Exacto, sí. Esta titulación, ¿qué es lo que está entonces en
en esta línea de debate, de análisis. El abogado general de la UNAM dice, nosotros no podemos retirar esta titulación y por eso envía la argumentación a la SEP para que sea la SEP quien retire esta cédula. Pero usted, que conoce bien no solo la parte legal, sino seguramente también las posibilidades de que hayan grupos colegiados dentro de la UNAM para revertir esta titulación. ¿Es posible y por qué entonces estaría diciendo esto el abogado general de la UNAM, que dice nosotros no podemos retirarla? Mire, creo que el abogado general ya se le olvidó que existe la teoría general de los actos jurídicos. Y lo siento mucho porque Alfredo es compañero nuestro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero la razón que dio, porque no tenemos una norma expresa que nos faculte tenemos la norma expresa que nos faculta a defender los principios esenciales de la UNAM. Y uno de ellos es la ética de todos nuestros actos, ¿sí? Uno de los, por mi raza hablará el espíritu. ¿Qué significa eso? Un espíritu de rectitud, ético, de principios, vuelvo a repetir, de principios éticos, ¿sí? Por no decir morales, no se vaya a confundir ahí con la religiosidad, que es una cosa que respeto, pero cada quien lo interpreta a su propia manera. En este caso no, en este caso es un principio ético, y eso es lo que sí tenemos facultades para hacer, ¿sí? Es cierto que esta tesis está afectada por el plagio, que es una conducta inaceptable para una persona universitaria, un plagio que efectivamente es un delito, pero que ya prescribió. Es decir, no se pueden juzgar a la señora Esquivel por haber realizado este plagio y meterla a la cárcel. Eso ya no se puede hacer porque pasó el tiempo y prescribió. Lo que sí podemos hacer es reconocer que ese título está viciado de origen. Ese título desde el principio le faltó a la entonces alumna la elaboración de una tesis. Ella no la hizo. Por lo tanto, ese título está viciado de origen. Claro. Ahora, ¿quién debería ser, a partir de estos principios éticos que usted comenta, que es donde entra esta definición en el cual se le podría retirar el título? ¿Quién debería de ser la persona? ¿El rector? ¿Hay un grupo colegiado? ¿Quién debería de ser para definir el tribunal universitario? Nuestro tribunal universitario, obviamente, le dirigimos nuestra solicitud y nuestra exigencia en realidad al Consejo Universitario, porque es el órgano colegiado de más alto nivel. Ese órgano colegiado tiene un Consejo de Ética que ya también se pronunció. Ya se pronunció el rector y ya dijo que efectivamente ya revisaron la tesis y efectivamente es el 90% copia y pega de la realizada un año antes. Ya el propio abogado general dijo que efectivamente esa tesis estaba plagiada. O sea, lo único que falta es que, digamos, reconozcamos que el acto jurídico de la titulación está viciado de origen y por lo tanto el título que se emitió es hay que retirarlo. Claro. O declarar su nulidad absoluta. ¿Sí? Claro. Si quieren ser muy formales. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay otra voz que incluso ya acaba de ser separada del cuerpo docente de la UNAM, de la ex maestra Marta Ortiz, quien fue precisamente la que guió la tesis de la ministra Esquivel, quien dirigió la tesis? ¿Qué pasa en este caso cuando ella dice quien plagió fue el otro alumno? Y por supuesto en una defensa abierta, mediática, pues dice yo en efecto, y reconoce lo que la misma ministra
ha comentado. Ahí empieza a viciarse, a politizarse de una manera hasta cierto punto peligroso todo este tema, porque también formaba parte del cuerpo docente de la UNAM. Claro, claro que sí. O sea, ahí con todo respeto a las personas que han esgrimido y que han defendido el hecho de que la señora Esquivel no se hizo su tesis, la terminó un año antes de haber terminado los créditos de la carrera, ¿sí? Y que entonces la maestra Marta se la entregó al maestro, al estudiante Edgar, ¿sí? Sí. También he escuchado a Edgar que dice que eso no es cierto. Así es. ¿Sí? Pero bueno, digamos, mantengámonos en este nivel. Perdón, es poco probable que así suceda, ¿sí? Tendrían que demostrar tanto la maestra Marta como la señora Yasmín que efectivamente así sucedió. Su solo dicho, perdón, no sirve de nada. Yo también puedo decir que el castillo de Chapultepec es mío, ¿sí? Claro. El solo dicho no, lo tendrían que probar, ¿sí? Pero fíjese qué bueno que toca usted, despiden a la maestra Marta por el mismo artículo 95.1, es decir, realizó actos contrarios a los principios universitarios, ¿sí? Pero los actos que realizó tienen que ver con esta tesis. Hay que sancionar a las personas que intervinieron y se beneficiaron del mismo acto, del mismo hecho que en este caso lógicamente debe llevar a la anulación de ese título. Claro. Van a seguir presionando, doctora. Desde luego vamos a seguir presionando, vamos a seguir exigiendo, simplemente por defensa de la propia universidad y de la validez de nuestros títulos. De acuerdo. No es justo que por una persona, no importa hasta dónde haya llegado en su carrera de vida, todos los demás títulos de la universidad estén puestos a escrutinio, ya con la sospecha previa de a lo mejor ese también es un título espurio, ¿sí? Claro, claro. En defensa de nuestra universidad, en defensa de lo que hacemos quienes trabajamos en ella, de la sociedad que confía en que las personas que estudian se forman dentro de la universidad, efectivamente tenemos una ética, ¿sí? Perfecto. Por eso vamos a seguir insistiendo. Muy bien. Pues le agradezco en verdad muchísimo, doctora. Espero mantengamos la comunicación porque creo que este análisis debe de darse. Va a seguir, exactamente. Le agradezco mucho, doctora Alicia Elena Pérez Duarte, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un fuerte abrazo. Igualmente, Omar, hasta luego.